Bueno, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Hoy voy a continuar hablando de otra emoción a la cual yo llamo emoción de mala prensa. ¿Por qué le llamo la emoción de la mala prensa? Al igual que el otro día estuvimos hablando del enojo, porque son emociones que no nos gusta sentir y que si las sentimos, muchas veces nos enojamos por sentirla o queremos escondernos para que nadie se dé cuenta que la tenemos, ¿sí? En este caso voy a hablar del miedo. Lo más importante que veamos es, en primer lugar, entendamos qué es el miedo y después ver cómo somos reaccionando ante el miedo, ¿sí? ¿Qué es el miedo? El miedo simplemente es una señal que me trae información sobre la brecha que yo percibo que hay entre una situación que se presenta en el entorno o un desafío al cual yo me siento invitado a atravesar y los recursos internos que yo percibo que tengo para hacer frente a esa situación. Entonces, es esa brecha entre lo que yo percibo como una amenaza y los recursos que tengo para hacer frente a esa amenaza lo que despierta el miedo. Por eso es que si una persona me dice, bueno, pero no tengas miedo, no es tan grave, vos tenés que ser valiente, ¿cómo vas a tener miedo por esa pavada? Todo ese tipo de comentarios no solamente no me ayudan a salirme del miedo, porque si yo sigo percibiendo que la amenaza es 10 y los recursos que tengo son 3, el miedo lo voy a seguir sintiendo. Pero además de eso, puede ser que eso me genere esta sensación de no está bien sentir miedo, tengo que esconder lo que me pasa, porque hasta soy cobarde por el hecho de sentir miedo. Y esto nos conecta con la segunda pregunta, es que es cómo reaccionamos al miedo. Y en la mayoría de los casos, cuando sentimos miedo, los seres humanos juzgamos que como el miedo es un problema, lo tenemos que esconder. Puede ser que nos enojemos por sentirlo, que hasta nos despreciemos por sentir que tenemos una emoción que para nosotros es una emoción que no está habilitada para sentir. Y es importante que veamos que si yo juzgo o me enojo por sentir miedo o siento que lo tengo que esconder, empiezo a transformar un miedo pequeño en un súper miedo que puede terminar con una patología como un estado de ánimo, por ejemplo, o un ataque de pánico. Entonces, es importante ver que en función a la naturaleza que tiene la reacción ante el miedo, va a depender lo que va a pasar con esa emoción. Si yo ante el miedo pequeño lo que hago es lo escondo y no lo asisto, puede ser que eso se termine transformando en algo mucho más grande. Y quiero mostrarles algo. Los miedos muchísimas veces están sostenidos por creencias irracionales o por lo que un autor llama entrar en un estado de terribilitis, de pensar que esto que me está pasando no tiene ningún tipo de solución y que lo tengo que resolver solo. Y que si no encuentro la manera de resolverlo solo y de manera urgente, seguramente voy a caer en un espacio de no posibilidad en todos mis dominios. Entonces, lo que les quiero mostrar es, el miedo es una emoción válida y valiosa como cualquier otra. Me muestra una desproporción. Y primero tengo que ver si esa desproporción es así como yo la percibo, o tal vez está teñida de una exageración de mi parte. Eh, en caso de que no estuviera teñida de una exageración de mi parte y yo realmente veo que hay una brecha grande entre los recursos que tengo y el desafío que tengo que asumir, también tengo que tener ahí sí el coraje para poder pedir ayuda y para ver cómo hago para que alguien colabore en la manera en que yo puedo asistir ese miedo y no se convierta en algo mucho más grande. Entonces la invitación un poco es a que empiecen todos en estos tiempos de pandemia, donde muchas veces nos aparece el miedo, a anotar cuáles son las conversaciones que están alimentando ese miedo y que van a ser como el puntapié para ver por dónde tengo que comenzar a asistir ese miedo y que no se transforme en algo mucho más grave. Así que bueno, les mando un abrazo, los sigo invitando a que tengan espacio que los conecte con la tranquilidad y con la alegría. ¿Sí? Hay mucho miedo en el entorno y los estados de ánimo, acuérdense que son contagiosos y aun cuando hago todo lo posible para que no se me pegue la emoción del otro, es un estado general. Así que hay que trabajar más de manera individual para que el estado general no nos lleve puesto.
Un abrazo a todos, espero que les sirva y que, bueno, sigamos todos aprendiendo y acompañándonos en estos momentos, ¿no? Adiós y que tengan un lindo fin de semana.